Y una vez concluida su comunicación, van a realizar la moderación de la historiográfica que es la participación. Le presento brevemente. Carlos Navarro Sáez nos va a hablar de la evolución del orden musical en las unidades de infantería y militar española. Contexto, situación y evolución de su reglamentación militar, 1808-1814. Es estudiante de grado en Historia por la Universidad de Valencia y ha enfocado su investigación en la música militar en los siglos XVIII y XIX. Asimismo, también es presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Estudios Musicales Napoleónicos. Ya con el servicio, Carlos. Va. Bueno, buenos días. Querría agradecer en primer lugar a la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos que me ha brindado en este magnífico marco de la segunda jornada de introducción a la investigación la oportunidad de compartir con ustedes un tema y enfoque hoy día poco desarrollado en el estudio académico español. Como bien dice el título de la comunicación, el tema que trataré versará principalmente del estado y consideración militar que poseía la música en las unidades de infantería ligera española, para lo cual me serviré de una contextualización reglamentaria que abarcará desde comienzos de 1800, atendiendo a varias regulaciones militares que afectaron a la infantería ligera durante el reinado de Carlos IV. Además de ello, comentaré varios reglamentos de regimientos concretos, como es el de Voluntarios de Cataluña de 1806, muy interesante por conservar en el mismo la ordenanza propia para el despliegue de la formación de guerrilla, para el llamado trompeta y tambor del regimiento. Prestando atención a la evolución y consideración militar en los reglamentos previos a la guerra, intentaré de la mejor manera explicar la situación y puntos clave que afectaron al orden musical durante el conflicto y de esta manera comprender algunos de los cambios que se dieron y que posteriormente darían pie a las reglamentaciones y toques que adoptaría el ejército español ya pues con la corneta más asentada. Bueno, en primer lugar, como acabo de comentar, es necesario ver el estado de las regulaciones previas de la infantería ligera. Para ello, podemos empezar comentando la regulación que tiene lugar en 1802 con la nueva Constitución en la que han de establecerse los regimientos de infantería de línea y los batallones de tropas ligeras del ejército español, con el reglamento que lleva por título el mismo nombre. En este podemos apreciar, en cuanto a la infantería ligera se refiere, un aumento de 2 batallones, el de Navarra y el de Campomayor, en un total de 12, entre los que se encuentran los de Aragón y Cataluña, entre otros, y sobre este último me detendré un poco más adelante, como he comentado. En lo que respecta a la consideración que se aplica a los músicos en esta regulación y estructuración del ejército, podemos ver que en los regimientos de infantería de línea, como curiosidad, los pífanos, que anteriormente habían formado parte de la plana mayor de los regimientos, son reestructurados en las primeras compañías de los mismos, explicando, y cito textualmente, son embebidos en las primeras compañías sin distinción alguna y aquellos, en referencia a los pífanos, inclusos en los 3 tambores de las compañías. Otros cuerpos militares, como las Reales Guardias españolas, valonas y alabarderas, mantendrían su puesto los pífanos en la plana mayor del regimiento. Si prestamos ahora atención a la consideración musical en las unidades de ligeros, vemos que por compañía hay un número de 3 tambores y en total por batallón unos 18. No vemos del mismo modo que hace referencia a esta regulación a los pífanos, menciona las trompetas o cornetas, como veremos en reglamentos posteriores. Por supuesto, aparece la figura del tambor mayor en la plantilla de la plana mayor, lo que indica que sí que existe una labor musical e instructiva suficientemente relevante para la coordinación en las evoluciones y tácticas militares que desempeñan los ligeros. Y así también para la coordinación de la banda regimental que por supuesto existía y requería pues, de ensayos y de instrucción. Se podría también de alguna manera teorizar que del mismo modo que quedan los músicos embebidos en los puestos de los 3 tambores de la primera compañía, en el caso de los batallones de infantería de línea, puede darse la misma situación en las unidades de ligeros con las cornetas o trompetas.
Siguiendo esta contextualización, encontramos menciones interesantes en obras de uso y consulta de la oficialidad militar de la época, como es el caso de la recopilación y traducción del francés de don Vicente Sánchez Boado, capitán primero del Real Cuerpo de Ingenieros y del Regimiento Real de Zapadores Minadores del Ejército, que se publica en Madrid en la Real Imprenta en el año 1804 y que resume la reglamentación militar concerniente a las tropas de infantería y caballería ligera que dio Federico II a finales del siglo XVIII. Se hace referencia a las funciones de las trompetas y los tambores en los procesos diplomáticos o de establecimiento de comunicación entre la oficialidad de dos contingentes enfrentados. También técnicas de amago o despiste en el que los músicos se escondían en determinados puntos para crear la impresión de que llevaban las tropas de refuerzo. Aunque la línea es difusa, ¿no? en esta serie de obras entre la pertenencia de estas trompetas a las unidades de infantería ligera o de caballería ligera, sí que podemos ver que algunas de estas técnicas aparecen en los prontuarios de la Guerra de Independencia, como es el caso del prontuario preparado para sus hijos por el capitán de Boucher, de la primera compañía de ligeros de Cataluña, fija en La Habana, o el que se imprime en 1808 en la imprenta Doblado en Madrid, que hace referencia pues, a las obligaciones de soldado, cabo y sargento del ejército regular. Previo a la Guerra de Independencia, encontramos un interesantísimo documento que dedica una gran parte de su extensión a la disposición y las evoluciones de las formaciones y despliegue de ligeros en la táctica que se llama de guerrilla, con música, atendiendo en cada movimiento a un toque o combinación de estos para desarrollarlo. Este documento, como ven en la imagen, es el reglamento de instrucción del primer batallón de voluntarios de Cataluña que ordena distribuir el general O'Farrill, jefe de la división española en Etruria y posteriormente, con la ocupación francesa, ministro de guerra. La primera mención musical que encontramos en este reglamento es en el apartado que hace referencia a la fuerza y composición de las guerrillas del batallón y lugar de oficiales y sargentos en su formación, en el cual se explica y recalca bastante la importancia de la ubicación del tambor, cito, tambor y o trompetilla, que también sería interesante pues, analizar o debatir organológicamente el instrumento que portaba concretamente la infantería ligera española. Si es un cuerno de caza o es una trompeta natural como en la caballería, como vemos en láminas como es el caso del burgués de Hamburgo, que sí que recoge pues, este instrumento para ambas unidades. Esto en caso un poco en el caso francés. El músico en concreto, ya fuese tambor o trompeta o ambos, debía colocarse 2 pasos a la derecha de distancia del capitán primero que se encontraba en el ala derecha. Aquí he querido hacer un pequeño croquis, pero bueno, es para que se vea más o menos la estrella, pues sería el músico que va a la derecha siempre y que en función de las órdenes que debía transmitir, pues se iba moviendo de un ala a otro. En esta mención querría destacar la importancia que tiene la música y las órdenes transmitidas a través de ella, de la música, lo que se conoce como la celéustica, que es un término que se emplea más a finales del XIX, que no está recogido en la RAE, pero sí que aparece pues, en la tradición militar francesa y de hecho ahí, por ejemplo, el diccionario gallego sí que lo recogen y hace referencia pues eso, a ese uso de toques y el escalafón de transmisión de órdenes que, como se aprecia en estas últimas páginas del documento, está presente. Es de suponer, por la serie de menciones que encontramos a lo largo del reglamento, que existiera de manera previa una ordenanza, bien interna, como es en este caso, o bien de disposición general que hiciera referencia a los toques que tuviera que interpretar el tambor con la caja, pues incide, como he comentado, bastante en la posibilidad de que sea el tambor, en el caso de no haber trompeta, el que tocara las evoluciones y el despliegue de la guerrilla. Algunos ejemplos que aparecen es en el batallón o a incorporarse en sus lugares del batallón, advertidas por el toque de caja o de trompeta, junto con el tambor o trompetilla, según el toque de caja o trompeta. En algunos puntos sí que encontramos referencia a este toque o toques, como es el caso del redoble que debe hacer el tambor, pero en otros suponemos que venía de una ordenanza anterior que lamentablemente no se tiene constancia. Creo que la parte aquí más interesante es la representación escrita de los toques que empleaban los voluntarios de Cataluña en sus evoluciones de ligeros.
Son una serie de pequeños pentagramas manuscritos que aparecen en las últimas 4 páginas del documento y que llevan por título toques de trompeta que han de servir para las guerrillas. Que dicho sea de paso, este anexo viene dispuesto tras la fecha en la que se redacta y la firma del propio Farrell y en el mismo documento, pero completamente al final, que podría ser, como era habitual también, un añadido por encargo de algún músico propio del batallón. Ven, aquí está pues, ese extracto de las últimas páginas, que son, pues eso, una serie de 6 toques que podemos encontrar y que, a mi parecer, son interesantes para entender luego cómo en la Guerra de Independencia surgen en los reglamentos pues, del mismo modo, ¿no? El de marcha, retreta, llamada, ataque. El primero de ellos, como se ve, es el de marcha, que en función de la situación en la que se tocaba, quería transmitir una orden u otra. En caso de que la tropa que se encuentre, como marca el reglamento, de manera previa en un costado del batallón, esta, al escucharlo, debe adoptar progresivamente una formación desplegada sobre el terreno convenido. Si en caso de que ésta se encuentre haciendo fuego contra el enemigo, debe entonces ganar terreno mientras intercambian fuego, o sea, dependiendo de la situación, pues se puede también aplicar con un objetivo u otro. También la distinción de tempo. Se hace mención a entendidos como compases redoblados y ordinario, cómo se ha venido disponiendo en las ordenanzas militares, que al tocarse la marcha en compás redoblado, como es lógico, el despliegue se realizará con más celeridad. La distinción de compás ordinario o redoblado afecta también a la gravedad de la situación, como se puede ver en el siguiente toque, que es el de retreta, que como su nombre indica sirve para llevar a cabo una pérdida de terreno, pero en este caso sin cesar de hacer fuego al enemigo. En caso de ser este toque redoblado, quiere decir que el repliegue de la guerrilla es totalmente inmediato y deben buscar cobertura y apoyo en el grueso del batallón. Siguiendo con los toques, el de llamada tendría la función de convocar a la guerrilla y según el costado en el que se toque, de aquí a la importancia, ¿no?, del músico, en función de dónde va dispuesto, en caso de seguirle el otro toque más, el de asamblea, que no viene recogido en este documento, serviría para formar e intentar repeler a la caballería en ese flanco en el que el músico lo interpreta. Por último, quedarían pues 3 toques, el de ataque, alto y fajina. El primero de ellos para, y cito textualmente, correr a la carrera contra el enemigo o acudir a una posición ventajosa para hacer fuego más efectivo contra el enemigo. El toque de alto es el que sería pues, uno de los más efectivos, más directos. No se centra en el alto del movimiento, sino más bien en el alto del fuego. ¿Vale? Esto, si lo comparamos con los reglamentos de infantería de línea de principios de la Guerra de Independencia, el toque de alto, ¿no?, que interpretan los músicos, pues tiene una función ya más pues, al alto de la marcha y no tanto del alto del fuego. Para eso son otro tipo de toques. Por último, el toque de fajina, que es el que más práctica y coordinación requiere, implica que el músico debe trasladarse a la carrera a uno de los 2 costados de la formación para ejecutarlo, lo cual quiere transmitir que sobre ese costado ha de pivotar y moverse toda el ala para dar un nuevo frente a una posible amenaza o variación en la evolución de la guerrilla. Pues conociendo ahora un poco mejor este contexto previo a la guerra, situación de las fuerzas y batallones ligeros y teniendo el caso de los voluntarios de Cataluña como ejemplo de constancia de los toques en el despliegue de la guerrilla, por motivación propia, ¿no?, de la unidad, pues un reglamento que surge a iniciativa propia, podemos deducir que hasta bien entrada la guerra, la consideración de la música en las unidades de ligeros no varió en exceso, sino que se hizo paulatinamente más necesaria una regulación general que marcase cómo afrontar el transcurso de la guerra. Observamos en documentos como los avisos generales al ejército de la izquierda para la presente guerra, escrito a finales a finales de 1808, tras la retirada del ejército sobre León y noviembre de ese año, publicados ya en 1809, que es un documento escrito por el teniente coronel capitán general del Real Cuerpo de Artillería, Juan José Moscoso y Sequeira, dice que nuestras divisiones forman en batalla para recibir los enemigos, adelantan sus guerrillas en nuestro corto número, no bien manejadas, sin caja ni corneta para entenderse, ¿no? Para evidencia un poco, pues es un aviso del estado y del mal estado que hay y de cómo la importancia de
pues, de estos músicos que para las evoluciones son vitales. La situación, como describe este fragmento, además se ve sustentada por recurrentes demandas de las juntas, como es el caso de Galicia, que más adelante brevemente comentaré, y varios decretos y medidas que implementa el Consejo de Regencia, dado el estado en el que se encuentra el ejército y la necesidad de los músicos en las diferentes unidades militares. Bien, sería relevante analizar en primer lugar la escuela de tambores que surge y el reglamento interno que expide el Consejo de Regencia en 19 de noviembre de 1810. Y es una escuela que se establece en la Real Isla de León, en Cádiz, y está supeditada a la Escuela Militar del Ejército, bajo las órdenes del sargento mayor que la dirigía. Para quien tenga interés, analicé con un poco más de profundidad en la anterior jornada pues, esta escuela. Y en su reglamento interno encontramos, aparte de múltiples cuestiones relacionadas con los instrumentos, la necesidad, la manutención, el pago de los educandos, pues menciona a los músicos de refresco que eran necesarios para los regimientos de línea y los batallones de ligeros. Y aquí, pues bueno, un breve extracto. A fin de que nunca llegue a haber un excesivo número de tambores, se regularán a 4 aprendices por cada batallón de línea y a 6 para cada uno de ligeros que se hallasen en el ejército. Bien que esto deberá entenderse después de que los cuerpos pues, tengan el número competente de tambores. En los ligeros, 4 tambores por compañía, según indicaba el reglamento del 1 de julio de 1810, y pues hasta que este caso conviene recibir cuantos se presenten con disposición de aprender con la edad que queda indicada, que indica con precisión que eran 12 años, porque pues los muchachos no estaban preparados para las marchas militares, la condición física. Esta escuela y su reglamentación daría verdaderamente para hablar largo y tendido, pero dado el tiempo que tengo, pues abordaré algunas disposiciones que encontramos más adelante, esta vez para las cornetas. El 19 de octubre de 1811, por orden del Consejo de Regencia, se dispone que cada compañía de cazadores de los regimientos de infantería de línea debían incluir 2 cornetas, las cuales sustituían a 2 de estos 4 tambores que la disposición anterior del 1 de julio de 1810 ponía, obteniendo una prestación de 90 reales de vellón al mes y doble ración de pan diario. Con este interés de mantener una cierta estabilidad en el orden y consideración de la música en las unidades militares, también encontramos ejemplos de iniciativas propias de instrucción de cornetas para los batallones ligeros y compañías de cazadores. Bueno, pues aquí es un caso, ¿no? Que es el caso de la Junta Superior de Galicia, la cual mandó instruir de manera continuada desde poco antes de 1812 hasta el final del conflicto a educandos y nuevos músicos para el tambor y la corneta. Pues se hace entre esta correspondencia, pues destaca el oficio de un maestro, de un instructor de caballería de Santiago, que le encarga a la Junta instruir a 64 mozos en el toque de corneta, entre uno de estos fines era el de posibilitar que las alarmas ¿no? que tenían lugar en Galicia pues tuvieran este aviso propio de, que contaba con la música. Y pues, sobre la necesidad de instrumentos, partituras para los aprendices de corneta. Incluso hay un caso de un muchacho holandés que habla con un oficial y pide a la Junta, solicita que se le reclute como tambor o corneta para unidades de ligeros. Llega el muchacho y lo pide directamente. Es un caso curioso que la verdad que se podría relacionar con todo esto del caso de Galicia con los 64 muchachos. Y ya brevemente, ya para finalizar, es posible que fuera durante 1812-13 que se extendieron a todo el ejército los toques de corneta que se regularían para la infantería ligera, ya en 1814, en el Tratado y Táctica para la Infantería Ligera. Es curioso encontrar una mención tras la guerra en la ordenanza de corneta hecha para las compañías de cazadores de las Reales Guardias Españolas, en la que se escriben 2 ordenanzas anteriores, una de corneta y otra de clarín, pasada por el autor a corneta, de las ordenanzas que dio el general Blake, seguramente antes de su partida como prisionero a Vincennes.
La primera de estas dos ordenanzas anteriores, que se recopilan en torno a 1823 por un sargento de la compañía de cazadores de las Reales Guardias Españolas, es prácticamente idéntica a la que encontramos en el Tratado de Táctica anteriormente mencionado, que bueno, que más ahora hablaré un poquito sobre él y ya para terminar viendo el tiempo, sí, sí, sí. Pasando a ver este tratado, que ya sería como cierre, ¿no? de estas evidencias que se encuentran en cuestiones musicales y militares de la Guerra de Independencia, podemos hallar diferencias bastante notables en comparación con los reglamentos para la infantería de línea que se publicaron a inicios de la guerra. Este es un tratado integral, hablando desde el punto de vista musical, pues incluye no solo la definición teórica de las funciones de los músicos, sino que también le acompaña una sección exclusiva con los toques propios que debía seguir toda la infantería ligera. Mucho más desarrollado que el que manda O'Farrill antes de la guerra a los voluntarios de Cataluña, pues incluye, además del toque de despliegue de guerrilla, los toques reglamentarios de diana, oración, general a orden, y oficialmente el cambio de nombre del músico de trompeta a corneta, ¿no? Esta distinción tan difusa que he comentado. Y en este tratado encontramos entre las primeras menciones a la música de un sistema de clasificación de toques tipo numerario, cobrando más sentido el orden y la sucesión de los toques en una lista que hace referencia a estos que pueden ver ahí, y sobre todo la importancia y la alternancia entre ambos. Pese a que no es nuevo el hecho de combinar toques, llamemos básicos o fundamentales, para llevar a cabo una maniobra o evolución de la formación, sí que es novedoso el modo en que se definen estas combinaciones y la inclusión del toque preventivo, la preventiva, que actualmente en el ejército sigue vigente, como esencial para cualquier disposición o toque que se vaya a dar, ya sea simple o compuesto entre varios. Así como también los toques de la derecha o izquierda se implementan, ¿no? El dar a la derecha o a la izquierda se hace mediante un toque de corneta. Además, al igual que ocurre con la infantería de línea con los tambores, que se dividen las trompetas en de órdenes y resto de cornetas, y los tambores de igual modo, ¿no? Tambor de órdenes, tambor de corneta, tambor del resto. Y como curiosidad, se incluye en este tratado una parte dedicada a la transmisión de toques en función de los movimientos del enemigo, atribuyendo de esta manera un papel muy importante a la capacidad de comunicación y reconocimiento del músico, en constante diálogo entre la oficialidad y la tropa, en un canal rápido y eficaz para la comprensión del momento y la situación que lo requiriese. Un fragmento de este tratado, y que ya cierro, que sirve para comprender bien el grado de importancia que tenía la música y la celeústica en el ejército, y me sirve bien como cierre, es: siempre precede a la voz de mando el toque de corneta, pues de este modo, acostumbrado el soldado a él, en caso de no oír la voz, ejecuta el movimiento. Porque hay que recordar que la música fue esencial para el correcto funcionamiento militar, en cuartel y en campaña. Y allí donde no llegaba la voz y el mando, llegaba el músico, llegaba la música, y más en situaciones de provocada incertidumbre y desconcierto en el frente de una batalla, siendo el blanco del enemigo en un contexto tan complicado como fue el de la Guerra de Independencia Española. Muchas gracias.